Bueno, primeramente, muy buenas noches nuevamente a todas, a todos. Quiero darles la bienvenida a este importante espacio virtual por ahora. Este evento forma parte de el segundo, la segunda iniciativa en el marco de un ciclo de conferencias internacionales que hemos organizado entre el movimiento global War Beyond War, o Un Mundo Más Allá de la Guerra, y CEPAS de Ecuador, donde hemos unido esfuerzos en torno a visibilizar los principales temas de la agenda internacional y, por supuesto, también nacional, con especial atención en nuestra patria grande, en nuestra América Latina. Mi nombre es Gabriel Aguirre, yo soy organizador de War Beyond War para el continente. Les pido por favor que puedan presentarse en el chat con nombre, apellido, organización, desde donde nos están acompañando. Para recordarles a todos y a todos, el evento del día de hoy va a estar siendo grabado. En esta iniciativa, este evento lleva por nombre, este webinar lleva por nombre las relaciones de Israel, Estados Unidos y los pueblos de América Latina, con atención al caso de Ecuador. Hoy tenemos el grato placer de tener un panel extraordinario, unos conferencistas que para nosotros, además de ser conferencistas que van a estar el día de hoy, también son activistas, cada uno de ellos, en sus espacios naturales de acción y de trabajo. Voy a estarlos presentando en la medida en que vayan a estarse haciendo sus presentaciones. Cada una de las presentaciones tiene previsto entre 15 y 20 minutos. Tendremos un espacio para preguntas y respuestas también, por eso los invitamos a colocar sus preguntas en el marco de este evento. Hoy estaremos contando con Ernesto Flores desde Ecuador y con Rowan Rodríguez desde México. Quiero presentar el primer conferencista del día de hoy, el compañero Ernesto Flores. Ernesto nació en la ciudad de Quito en 1984, es psicólogo clínico por la Universidad Central del Ecuador, es magíster de estudios de cultura por la Universidad Andina Simón Bolívar, candidato a doctor en humanidades y artes por la Universidad Nacional de Rosario, ha publicado diversos libros, acompaña procesos de organización de trabajadores, campesinos, barrios y comunidades, y fue preso político durante el régimen de Guillermo Lasso en Ecuador. Entonces, Ernesto, hermano, bienvenido. Quería, antes de darte la palabra, también quiero recordar que nos acompaña la presidenta de CEPAS, Yuma Ortiz. Ella también está por allí conectada. Seguramente en algunos momentos nos dará algunas palabras en el marco de este evento. Pero pues nada, Ernesto, hermano, bienvenido. Gracias por estar con nosotros y el micrófono y las cámaras son tuyas. Bueno, muchas gracias por la invitación, por permitirme hablar en este espacio. Yo quisiera comenzar, creo yo, como dentro de la perspectiva marxista, siempre es importante empezar haciendo un análisis económico, ¿no? Y creo que muchos de los fenómenos que se ven en este momento en Ecuador, en Palestina, en Ucrania, qué sé yo, en África, son consecuencia de una crisis estructural del capitalismo y quizá incluso siendo más específico, una crisis muy fuerte que está atravesando el imperialismo norteamericano. Esta crisis viene asociada a un proceso que se inicia más o menos por el año 2008 y que es justamente el desplazamiento de la producción y el capital financiero a regiones de Asia. Entonces, una vez que se genera todo un proceso de reconfiguración económica, pues las empresas encuentran que en la planificación económica, en el orden que China y otros países de la región le proveen justamente a la producción fructifica. Y eso hace que las empresas comiencen a desplazarse del eje Estados Unidos-Europa hacia otros ejes, ¿no? Y ese proceso que se inició ya hace bastante tiempo, pues empieza a impactar duramente en la economía de Europa y Estados Unidos. E impacta porque a pesar de que siempre nos vendieron esta idea de que estamos en la época de los servicios y que se ha terminado el capitalismo como lo conocemos, pues parece que no, ¿no? Que la producción industrial secundaria sigue siendo la fundamental. Y tanto Europa como Estados Unidos comienzan a quedarse sin producción industrial y comienza a sentarse en otro lado. Y con la producción industrial va siempre la mano el capital financiero. Entonces comienza a haber un proceso de desarrollo de otros polos que comienzan a llevarse justamente la base misma del capitalismo a otras regiones. Y esto va a generar que paulatinamente el imperialismo norteamericano entre en crisis, ¿no? Crisis que tienen que ver con la ausencia de producción, crisis que tienen que ver con una pérdida de los valores protestantes que siempre estuvieron presentes en Europa y Estados Unidos, ¿no?
porque si no hay industria, si no hay fábricas, tampoco hay valores protestantes. Eso daría la razón al marxismo en esta discusión eterna que hay con el pensamiento de Weber, ¿no? Decías primero lo ideológico, primero lo material, y es lo material. Si desaparece lo material, también desaparece lo otro. Y la base espiritual de Occidente tendía a ser la visión protestante, ¿no? Pero parece que se la pierde. Y al mismo tiempo, ¿no es cierto? Otro proceso que va de la mano es que a nivel militar, a nivel justamente de esto que en el capitalismo suele ser determinante, también se va, porque la guerra se hace con industria, ¿no? Y eso parece es algo que no sé si se lo pensó en su momento, pero justamente para sostener una guerra necesitas industria, porque la guerra no es solo armas, la guerra es todo lo que una industria tiene para poder llevar ante un conflicto militar. Entonces, ese poderío militar que parecía invulnerable de los Estados Unidos, pues comienza también a perderse, ¿no? Porque al momento en que se va la industria, pues te complica. Y esta crisis se mantuvo durante mucho tiempo, pero quizás no se la sentía en su magnitud porque Estados Unidos vivía, y eso hay que decirlo abiertamente y francamente, del negocio de las drogas y que la venta de cocaína, la venta de heroína, era justamente lo que permitía que la sociedad norteamericana y la sociedad europea sigan teniendo grandes ingresos de capital, porque siempre a nosotros nos han enseñado a ver como que el problema es Latinoamérica, como que el problema es África, como que el problema es zonas de Oriente Medio, pero el problema no es dónde se produce, sino dónde se consume y se vende. Y justamente todas las guerras que van desde justamente este siglo, que se van dando en zonas como Afganistán, como en Libia, como en México, como en Colombia y ahora como en Ecuador, son guerras del narcotráfico, ¿no? En las cuales lo que busca el mercado y el modelo de negocios norteamericano es que se llenen de sangre las drogas para que se venda mejor en el imperialismo, no en el centro, porque mientras más difícil sea transitar de un lugar a otro la droga, pues va a subir de precio. Y ese es un poco lo que han hecho siempre estas políticas de llenar los países de conflictos para poder controlar el negocio y la venta. Y durante mucho tiempo les fue bien. Pero en los últimos años se han dado algunos fenómenos que van a cambiar esta panorámica, ¿no? Y uno de los primeros fenómenos es que se comienza en el mercado norteamericano y europeo a consumir otras drogas. Y el momento en que se dé ese tránsito hacia otra mercancía, saben muy bien los liberales, el producto que prefiere el consumidor es el que se vende, ¿no? Y en este caso el fentanilo y otras drogas sintéticas comienzan a llenar los mercados. Y las drogas de producción, entre comillas, en el tercer mundo, comienzan a perder precio. Y entonces tenemos, ¿no es cierto? Por un lado, que los grandes negocios que habían sostenido el capitalismo, que habían sostenido los bancos occidentales, que habían sostenido muchas de las grandes empresas, de repente se comienzan a quedar sin capital para su acumulación originaria. Y al mismo tiempo lo que vamos a tener también es que se van a volver mucho más sangrientas las guerras en las zonas donde se producen las mercancías. Por eso es que Ecuador vive una guerra hace un par de años, ¿no? No es que la narcoguerra que empezó no desde el inicio del conflicto, sino que Ecuador lo vive hace un tiempo atrás. Pero a eso se va a sumar otra problemática, ¿no? Y otra problemática que está asociada a este hecho es que, por ejemplo, ¿no es cierto?, el momento en que las FARC firma el acuerdo de paz y se moviliza en Colombia, entonces tenemos que Colombia se volvió un agujero negro del tráfico de drogas, lo cual también desmitifica eso que la prensa burguesa ha instalado casi como una verdad, y es que las FARC controlaban el negocio de las drogas. Y ahora se ve que es mentira, ¿no? Es que más bien las FARC no permitía que ese negocio sea como es y que al momento que las FARC desaparecen, pues Colombia empieza a producir sin ningún control y se da un fenómeno propio del capitalismo que es la sobreproducción. La sobreproducción más la ausencia de consumidores por el aparecimiento del fentanilo, los bajos costos de producción que esta droga tiene, hacen que Estados Unidos se llene de una droga barata de producción sintética y entonces tenemos una crisis. ¿Y cómo resuelve el capitalismo las crisis? Pues con la guerra, ¿no? Es decir, mientras más sangre y más muertes existan en Ecuador, en Colombia, en México, en Afganistán, en Libia, pues entonces de alguna manera algo del negocio se puede salvar. Pero eso, como nosotros sabemos, está condenado. ¿Por qué? Porque cuando empieza una crisis de sobreproducción y una crisis de ausencia de consumo, pues simplemente se quiebra, ¿no? Y si no podemos preguntarle a Kodak qué pasó y por qué quebró. Y es porque ya los servicios que brindaba para el consumidor no son necesarios, ¿no? Y cuando eso pasa, pues entonces tenemos una. Entonces esto a lo que va a llevar, ¿no es cierto?, es que el imperialismo gringo, como todo imperialismo en decadencia, pues se lance en un proceso de brutalización del planeta, ¿no? Y que bajo la política
política de Biden, hemos visto justamente una política globalista de intento de controlar lo poco que le queda del negocio, justamente a través de la violencia y la guerra, y también de controlar el aparecimiento de otros núcleos de acumulación mucho más poderosos que los norteamericanos, como China, como Rusia, como todo el eje que está Irán, Brasil, los BRICS, qué sé yo, y que trata de controlarlos a través de qué, de guerra, de invasiones, de justamente atentados diplomáticos, de todo lo que ha hecho Biden en este país, y que simplemente ha sido como profundizar esa crisis. Entonces, la consecuencia de eso es que obviamente, ¿no es cierto?, estos otros núcleos de acumulación que son muy fuertes, que están en un proceso de expansión y que eso se ve en las tasas de crecimiento económico, bienestar de la población y todo esto, comienzan a responder, ¿no? Como es esperable. Y ya los norteamericanos no tienen el potencial que antes tenían de ir y aplastar e imponer sus formas a la fuerza, porque hay una respuesta. Yo creo que quizá el punto de rompimiento fue justamente Libia, ¿no? Que fue el último lugar donde la OTAN fue, derrocó al gobierno legítimo de Libia, de Gaddafi, y impuso que esté un agujero negro del capital. Pero, por ejemplo, en Siria ya no pasó eso, ¿no? Es decir, el Estado Islámico fue frenado por el ejército sirio, fue frenado por el pueblo kurdo, fue frenado por las guerrillas comunistas kurdas, es decir, ya no pudieron hacer eso. Y a partir de entonces comienza un proceso en el cual se van viendo unas derrotas sucesivas del imperialismo norteamericano y que ahorita lo estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, lo que sucede en Ucrania es claramente una derrota y que hoy se habla de que ha habido como cerca de una cifra como de 150.000 millones de dólares que se ha enviado desde Estados Unidos a Ucrania y que parece que todo es la pérdida, ¿no? Y parece que al final lo que ha servido simplemente es para mandar un montón de soldados inexpertos a un frente de batalla con un ejército preparado y consolidado y que le ha permitido, pues bueno, ¿no? Que se dé esta derrota. Entonces, en este contexto, lo que sucede desde el punto de vista y el análisis es que se comienzan a desgajar cadenas del imperialismo, ¿no? Y lugares donde antes era muy fuerte este eje, ahora no es tan fuerte. El otro ejemplo claro es lo que pasa en África, ¿no? En los países que, como Burkina Faso, como Níger, que declaran su independencia nacional, y justamente eso lleva a que Europa intente responder y no pueda, ¿no? Y además que queda claro que cosas como Boko Haram y justamente estas fuerzas fascistas que están en esa zona actuando eran también financiadas por la OTAN y Francia, y que el momento en que los pueblos deciden emanciparse de los franceses, de repente empiezan a perder peso estas zonas controladas por estos fascistas, ¿no? Y comienzan a recuperar su soberanía nacional estos países. Y lo hacen justamente, ¿por qué? Porque hay una debilidad estructural y ese asociamiento que se da justamente con Rusia, con China, con Irán, le genera bienestar a la población, ¿no? Que es esperable, porque las formas, ¿no es cierto? Y las relaciones que se establecen son mucho más beneficiosas que las que había establecido la OTAN. Entonces, dentro de este contexto, ¿no es cierto?, hay una reactivación de la resistencia del pueblo palestino y lo que vemos es que las posibilidades de golpear fascismo sionista, pues se han visto potenciadas justamente por una crisis del imperialismo, ¿no? La respuesta que los Estados Unidos pretendieron imponer en Yemen, de someter al pueblo de Yemen a su bravuconada militar, pues fue claramente una muestra de que ya no hay la misma fuerza que hace un tiempo atrás. Y que la respuesta de Yemen fue no, igual lo van a pasar por aquí. Y que justamente eso marca, creo yo, una tendencia. Entonces, la respuesta que tiene el sionismo es una respuesta de genocidio, ¿no? Como ha sido la respuesta que ha dado en los últimos años, es decir, lanzar un genocidio sobre la población civil para tratar de esa manera de debilitar a la resistencia. Y claro, y en otros momentos funcionaba más rápido, ¿no? Es decir, lanzaban el genocidio y como había una fuerza del imperialismo, una fuerza geopolítica incluso, entonces no existía una posibilidad de respuesta y el pueblo palestino estaba prácticamente en indefensión frente a la brutalidad y la criminalidad del sionismo, ¿no? Pero en esta ocasión ustedes pueden ver claramente que la respuesta es diferente. Es decir, primero que hay todo un bloque que rechaza las acciones de los sionistas y del imperialismo norteamericano, y además que en la sociedad civil también se siente lo mismo, ¿no? Es decir, todo el planeta se ha visto sacudido por movilizaciones permanentes de solidaridad con el pueblo palestino. Y es una solidaridad que quizá en otro momento no se veía, ¿no? Porque había una fuerza ideológica muy dominante de los yanquis y que eso impedía que se den respuestas de solidaridad. Y que nosotros planteamos que pase lo que pase en esta guerra, realmente Palestina ya venció. Es decir, obviamente a todos nos parte el alma, ¿no? Ver la brutalidad con que los sionistas siguen lanzando su genocidio, pero políticamente está claro quiénes son los genocidas, ¿no? Quienes están llevando un proceso de exterminio, un proceso sistemático de eliminar a una población para quedarse con su territorio. Y que además de eso ha visto una respuesta mundial, ¿no? De Sudáfrica, de algunos países incluso de Europa, de la población civil de creo que todo el mundo, justamente unificado y pidiendo que frene el genocidio, ¿no? Y además el derecho de los palestinos de existir. Y creo que esto se marca justamente en esta época.
Entonces, en relación con lo que sucede, por ejemplo, en el Ecuador, es claro que las políticas que yo creo que son fascistas y que están instalándose aquí están asociadas justamente a esta pérdida de fuerza, ¿no? Porque hay que recordar que el fascismo no se instala cuando hay fuerza del enemigo, digámoslo en términos de guerra, ¿no? Sino que se da justamente cuando hay debilidad. Entonces, cuando hay debilidad, recurres a la brutalidad, recurres a estados policíacos, recurres justamente a la criminalización y ese tipo de cosas porque te sientes débil. Y esa debilidad se va a sentir aquí en América Latina. Pero como decía, siempre no hay que confiarse, ¿no? Es decir, el imperialismo, por más caído que esté, es como un tigre patas de arriba y sigue dando los últimos zarpazos. Y creo que lamentablemente lo que pasa en Palestina es la muestra de esto, ¿no? Es decir, que este imperialismo golpeado se vuelve más salvaje, más brutal, más genocida y comienza a perder incluso los controles y las formas de la modernidad. Entonces hay una violación de los propios principios modernos, no violación de los principios democráticos, violación de los derechos humanos, violación del derecho a la autodeterminación, es decir, los mismos valores que conformaron Occidente comienzan a ser negados por las acciones de los sionistas de Estados Unidos, de la OTAN, y que van justamente contra su mismo. Entonces, las perspectivas, y habrá que entender esto, ¿no es cierto?, son bastante desastrosas para el eje occidental, porque como mencionaba en un comienzo, esto es un problema económico, ¿no? Es decir, no estamos haciendo un análisis político que lo hacemos, ¿no? Y obviamente hay una cuestión de solidaridad hacia los pueblos que han sido brutalizados por el imperialismo, pero es un problema económico y que yo no le veo vías de solución. Es decir, a mí me parece imposible que las empresas vuelvan de China a Estados Unidos. Yo creo que eso no va a suceder. Y tampoco creo que va a volver ese espíritu moderno a Europa y a Occidente, ¿no? Parece que ese espíritu está en Rusia, en China, en otro lado. Aquí en América Latina se puede ver claramente que los países que se afilian al eje occidental entran en crisis, como el caso ecuatoriano, no el caso argentino, mientras que los países que tienen una mayor cercanía con el otro eje tienen mejores condiciones, ¿no? Venezuela ha crecido 5 puntos de economía el último año y parece que las cosas van en ascenso, ¿no? Y algo similar pasa con Cuba, algo similar pasa con Brasil. Entonces eso marca que la tendencia más bien está hacia otro lado. Ni se diga con los pueblos de liberación nacional africana que han tenido todo un despertar que es muy interesante y que va a haber que poner mucha atención, ¿no? Y que ha mostrado que los militares no necesariamente son el problema son los militares que están asociados al eje occidental. Entonces, este tipo de cosas creo que a nosotros nos deben plantear mucho respecto al análisis, ¿no? Es decir, lo que va a pasar en Palestina tiene que ver con lo que está pasando con el imperialismo. Y por eso quizá la solidaridad ahora cobra un valor mayor, porque ahora tenemos una posibilidad muy cierta de que no solo salga victorioso políticamente el pueblo palestino, sino materialmente también. Es decir, esto es un conflicto que se va a extender. Yo no creo que tenga un viso de resolución inmediata. Y mientras más se extienda, más complicado va a ser para el sionismo realmente vencer. Tanto así que ya sacaron la carta de la bomba atómica, ¿no? Por ahí uno de estos funcionarios sionistas dijo que iban a lanzar bombas atómicas en Gaza, ¿no? Y eso, como algún rato decía Mao Zedong, son tigres de papel, ¿no? Es decir, es una amenaza de algo que no van a hacer, pero que habla ya de la desesperación que tienen por no poder acallar un proceso que estalla justamente en un momento de crisis. Y para América Latina, ¿no es cierto? Y Ecuador en específico, es también un proceso que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Es decir, la crisis que está viviendo el imperialismo a nosotros nos impacta en lo económico directamente porque además nuestros presidentes están asociados a ellos, pero también en lo político es un momento de poner las barbas en remojo, ¿no? Porque eso que se ve en África, eso que se ve en Palestina, eso que se ve en las repúblicas del Donbass, es algo que no sería nada raro que en los próximos años se vea aquí. Y yo estoy seguro que esta reacción fascista, lleno de troles en las redes sociales, de ataques viscerales contra defensores de derechos humanos, es parte del malestar que ellos sienten, que se les está yendo de la mano, y que ellos saben que de aquí no sé en cuánto tiempo, 6 meses, un año, vamos a tener una crisis económica realmente muy fuerte, tanto o más que la que están viviendo los estados. Y están los 15 minutos que me habían conversado. Muchas gracias y esa sería mi intervención. Vale, muchísimas gracias, Ernesto. Igualmente, seguramente van a haber preguntas que podrás responder y también complementar cualquier idea adicional. Yuma, no sé si tenemos un tiempito para que puedas brindarnos unas palabras de contextualización del evento. Yumat es presidente de CEPAT. Muchísimas gracias, querido Gabriel. Muchísimas gracias también a World Beyond War por toda esta alianza que hemos realizado con el fin de abrir estos espacios de debate, de reflexión tan necesarias en estos momentos coyunturales, tanto para el Ecuador, Latinoamérica y dentro de la geopolítica mundial. Agradecer profundamente a Ernesto, al Roland, por participar y su tiempo, sus aportes tan valiosos, que eso es importante discernirlo desde los pueblos, ese es el objetivo, tener una visión de análisis y de discernimiento desde los pueblos, desde las necesidades que tenemos como pueblos y que sobre todo con toda esa esperanza a través de la solidaridad y de la resistencia
resistencia. Como dice Ernesto, muchísimas gracias. Exacto, ¿no? El imperio, la hegemonía mundial se ve realmente sin salida y por ende se conlleva y se vuelve más peligroso, ¿verdad? Y trata siempre de estar sometiendo a los pueblos y con este genocidio terrible que se está cometiendo contra el pueblo palestino y todo radica en intereses económicos, en los recursos naturales. En todo caso, quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes que se han conectado por su tiempo, por su espacio, a los compañeros también está aquí, quiero mandarle un saludo especial también al compañero embajador Elvis Urbina, representante de legal de UNASUR, que se encuentra aquí conectado, y a todas las organizaciones de igual manera. Vamos a continuar haciendo estos espacios de reflexión, reitero, desde la mirada de los pueblos con el fin de fortalecer agendas, de tener una visión mucho más clara y de la realidad que se vive tanto en el Ecuador, Latinoamérica, pero también en el mundo entero. Eso quería mencionar más adelante. Eh, eh, Podremos acotar más cosas tan importantes, creía, de parte también de los panelistas. Y bienvenidos y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Yumat, por esas palabras. Y bueno, vamos a continuar entonces con nuestro evento. Yo quiero invitar, y tenemos el honor de tener hoy con nosotros en este evento a Rowan Rodríguez. Él es nacido en la ciudad de León, en Guanajuato, México. Ha sido responsable del proyecto de atención a la infancia en situación de calle, en el proyecto Niños Don Bosco. Durante estos años ha atendido diversos proyectos de desarrollo comunitario enfocados a la infancia en condición de vulnerabilidad en la organización Salesianos de Don Bosco, en Guinea, en Conakry y Mali. Estuvo al frente de proyectos de atención a la infancia víctima del tráfico infantil y fenómeno de los niños soldados en la organización Salesianos de Don Bosco, en Benín, Nigeria y Togo. Es miembro del Foro Socialista de Ghana, columnista para el periódico The Insight y traductor para algunas embajadas hispanohablantes. También es actualmente cofundador y miembro activo del Centro para el Desarrollo y la Promoción de la Conciencia Crítica, miembro de la Facultad de Derecho de la UNAM, cofundador y miembro del Comité Leones de Solidaridad con Palestina y también es cofundador y miembro activo de la Alianza Latinoamericana por Palestina contra el Apartheid. Rowan, bienvenido hermano, gracias por acompañarnos esta noche. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo me escuchan? Perfecto. Excelente, excelente. Pues primeramente, permítanme agradecer este espacio, la invitación que las y los organizadores me han extendido. Es una gran oportunidad para compartir ideas, puntos de vista y experiencias. Bueno, pues sin más preámbulo, en seguimiento a lo que nuestro compañero ya compartió, eh, dado que la temática es relacionada a, a las interacciones de Latinoamérica con Estados Unidos e Israel, permítanme iniciar un poquito pues haciendo algo de historia. Como bien lo comentó nuestro compañero, desde un análisis marxista, los hechos históricos son relevantes y no los podemos perder de vista para entender nuestra realidad actual. En este sentido, es importante recordar que nuestra bella Latinoamérica ha tenido una relación muy peculiar con fuerzas de imperios colonialistas desde hace varios siglos atrás. No me quiero remontar tanto, podríamos hablar de los tiempos de la colonia española y mucho más, pero vayámonos un poquito más adelante. Todos conocemos un poco de la doctrina Monroe. Esto para empezar a dar contextualización a por qué nuestros actuales gobiernos mantienen ciertas relaciones comerciales, diplomáticas, políticas y militares con los Estados Unidos y con Israel. La frase de la doctrina Monroe lo dice absolutamente todo para nuestra historia latinoamericana. América para los americanos. En palabras sencillas, se dio un mensaje al mundo de parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica diciendo cualquiera que se
se interponga o afecte mis intereses en el continente americano, tendrá problemas con las fuerzas militares de Estados Unidos. Ese es el resumen de la doctrina Monroe. De ahí tenemos un sinfín de intervenciones de todo tipo. Me voy a enfocar un poquito a las intervenciones que se han tenido en la historia de México. Un poco primeramente las intervenciones con el gobierno de Estados Unidos y posteriormente la relación con el gobierno del Estado sionista de Israel. Bueno, ustedes saben que después del triunfo, si podemos usar la palabra triunfo de la Revolución Mexicana que inició en 1910, ¿verdad? Y que culminó después de 10 años de sangrientas y brutales batallas internas, los Estados Unidos de Norteamérica estaban realmente preocupados por algunos artículos de la Constitución Política de México de 1917. Hay 3 puntos específicos que el gobierno de Estados Unidos negoció de muchas formas, tanto oficiales como extraoficiales, de los cuales les quiero mencionar. Derivado de estas negociaciones extraoficiales, es que tenemos los famosos acuerdos de Bucareli. Tal vez algunos de ustedes han oído hablar o llegaron a escuchar eh, eh, historias o versiones de los acuerdos de Bucareli, que fueron realmente conferencias de Bucareli, y llevan precisamente este nombre porque en el año 1923, cuando en México teníamos al presidente revolucionario Obregón, quien combatió muchas batallas, algunas contra el mismo Francisco Villa, conocido en Latinoamérica como Pancho Villa, ¿sí? El presidente Obregón se veía en una gran crisis económica, social, alimentaria. Imagínense ustedes después de una revolución sangrienta de más de 10 años. Los Estados Unidos tenían una gran preocupación porque la Constitución mexicana de 1917 es conocida como la primera constitución en el mundo en integrar derechos sociales, antes incluso que la Revolución Rusa. ¿Cuáles eran esos derechos sociales que integró la Revolución Mexicana al nuevo Estado y a la nueva sociedad mexicana? Pues primeramente, uno, y este fue sujeto a debates en los acuerdos de Bucareli, la propiedad de la nación sobre todo el territorio nacional y los recursos que estuvieran en el subsuelo de la nación. ¿Qué quiere decir? El petróleo. Los Estados Unidos no podían imaginar que un artículo como el 27 constitucional de la Revolución y de la Constitución de 1917 dijese así: todos los territorios, las aguas y los recursos del subsuelo, del suelo, son propiedad originaria de la nación. Vean ustedes este concepto de propiedad social. Propiedad originaria de la nación, y el Estado tiene la facultad de generar de forma derivada la propiedad privada hacia particulares. ¿Qué significó esto? Que los Estados Unidos vieron inmediatamente amenazados sus propiedades petroleras que tenían en el territorio mexicano. Eso fue un punto de debate en los acuerdos de Bucareli. No se hicieron de manera oficial. Los acuerdos de Bucareli se llaman así porque fueron negociaciones extraoficiales con el nuevo gobierno revolucionario. El gobierno de México en sus negociaciones trataba, obviamente, de recuperar la propiedad originaria de todos los bienes nacionales, principalmente de los recursos del subsuelo. Las negociaciones fueron a tal punto en el cual el arreglo dice que se negoció que previo a 1917 no se podía expropiar. Posterior a 1917, la nación mexicana podía ejercer sus facultades amparándose en este artículo 27 constitucional sobre propiedades norteamericanas que no hubiesen hecho que no hubiesen descubierto petróleo. Bueno, otro punto que tampoco favoreció a los Estados Unidos fue el artículo que hablaba sobre el régimen agrario. Nuevamente, la propiedad agraria en México, a partir de la Revolución de 1917, se generó el concepto de la propiedad agraria, los círculos agrarios y de ahí los ejidos, grupos
agraristas a los cuales el gobierno les destinó tierras que recuperó tras la lucha revolucionaria de latifundistas. Los norteamericanos exigían pago inmediato por esas tierras que ahora iban a perder. El gobierno mexicano solicitaba pago en bonos y los norteamericanos exigían pago inmediato al contado. Ok, de ahí en adelante, ustedes podrán imaginarse por qué nuestra nación, a pesar de haber tenido la primera constitución política de 1917, que incluía los derechos sociales, como el derecho a la educación gratuita, el derecho a la propiedad social, ¿sí? Como el derecho a regímenes agrarios, pues no ha fructiferado. De ahí quisiera brincar a una época más moderna. Vámonos a 1994. ¿Qué sucede en 1994? Año histórico para el mundo y para las fuerzas revolucionarias insurgentes. El 1 de enero de 1994 surge el alzamiento zapatista. El indigenismo toma otra cara de ser un movimiento que pedía, que exigía de manera suave, que quería resolver asuntos de manera, pues, mediante el diálogo, pasa a una nueva fase en la cual un levantamiento armado exige solución a la injusticia social, sobre todo impuesta a nuestros pueblos originarios. Y el movimiento zapatista exige que no solamente se considere el problema de la propiedad autóctona de los pueblos originarios como un elemento más que algún día se tendría que resolver. El movimiento zapatista exige soluciones inmediatas y reconocimiento a la autonomía de los pueblos originarios. ¿Por qué lo menciono esto? Porque a raíz de 1994 el ejército mexicano incrementa de manera abrupta sus compras en armamento tras este conflicto armado. Les quiero leer algunas cifras para que entendamos un poquito cómo una insurgencia de pueblos originarios dio al gobierno mexicano el argumento, la fundamentación para adquirir armamento a el Estado de Israel desde 1990, 1994. Por ejemplo, miren, les voy a leer las siguientes estadísticas. Dice, gasto de México en compra de armamento de Israel. De 1988 a 1994, durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, el gasto en dólares fue de 1.864, 1.864.460 Del 2001 al 2006, durante el presidente Vicente Fox, el gasto fue de 8.195.572.000 dólares. Durante Felipe Calderón, recordarán ustedes la famosa guerra que emprendió el presidente mexicano Felipe Calderón contra el narcotráfico. Le llamó la guerra contra el narcotráfico. Hago acento especial en este tema porque lo que he visto está, eh, lo que se está televisando, que puedo observar, y por lo que compañeros y compañeras me comparten de la situación de Ecuador, es una analogía, un espejo muy similar a lo que en México tuvimos durante el presidente Felipe Calderón del 2006 al 2012, que se le denominó la guerra contra el narcotráfico. Vean ustedes a cuánto ascendió entonces la compra de armamento a Israel. Del 2006 al 2012, 23.196.776. Hablamos de millones de dólares. ¿Ok? Esto solamente en 6 años. ¿A qué nos lleva todo esto? Esto nos dice que cuando nuestros gobiernos creen tener la necesidad o la facilidad de cubrir en materia de seguridad nacional a quienes primeramente acuden o han acudido, al menos en México, y por lo que he estado leyendo y observando de Ecuador, pues ha sido a Israel y a los Estados Unidos de Norteamérica. Es sabido también, y creo que si analizamos en los diversos países de Latinoamérica,
que no solamente eh, el Estado sionista de Israel ha proporcionado armamento, también vende servicios de inteligencia y servicios de adiestramiento. Tan solo en una ciudad, les voy a a compartir un ejemplo real con testimonios, ¿ok? En nuestra ciudad de León, Guanajuato, es un ayuntamiento, es una municipalidad. Esta municipalidad, desde su propia autonomía, inició contratos para la adquisición de servicios de adiestramiento para las policías municipales en temas de táctica, entrenamiento, antiterrorismo y todo esto. Vinieron las agencias israelíes a capacitar a nuestra policía y años después yo tuve la oportunidad de entrevistar a una comandante que precisamente participó en algunos de esos entrenamientos y les quiero compartir un poquito de esta entrevista, las conclusiones que ella deseaba compartir, obviamente de manera anónima, de cómo y en qué consistían estos entrenamientos a nuestras policías locales. Ojo, no estoy hablando de entrenamiento militar, estoy hablando de entrenamiento a nuestras policías municipales, las que aquí en el territorio mexicano denominamos policía preventiva, o sea, que están ahí para prevenir. ¿Ok? Ahora les llamamos policías o policía de proximidad, o sea, los que tienen el primer acercamiento con el ciudadano para evitar conflictos menores. El tipo de entrenamiento que recibían los policías, ¿ok? De las municipalidades. Dice, así, les quiero leer esta confesión de nuestra compañera. Mi pregunta fue, ¿en qué consistía y para qué o qué objetivo tenía el entrenamiento con las fuerzas especiales israelíes hacia nuestras policías locales? Ok, dice así. Sin herramientas, dice, nos dejaban haciendo una trinchera en el cerro, sin herramientas ni nada. Nos daban tiempo para poder cavar con las manos y que nos pudiéramos ocultar. Si no lo hacíamos, había castigos. Nos colgaban llantas en la espalda y no cumplían, y si no cumplíamos otro ejercicio, les ponían otra llanta o todas las que alguien pudiera cargar. Aunque hubiera elementos que se desmayaban, eso no importaba. No permitían que alguien ayudara a otro compañero y tenían que seguir haciendo los ejercicios. Si alguien se vomitaba, ojo, si alguien se vomitaba, nos hacían girar en nuestros cuerpos en eso para limpiar el suelo. Y así seguía el curso. Mi siguiente pregunta fue, bueno, ¿y cuál fue el objetivo de este curso? Dice ella, fue para el grupo táctico, pero también fueron policías convencionales. Eran sobre técnicas de intervención en inmuebles, combate al terrorismo, combate al secuestro, técnicas aplicadas de tortura. Se aplicó al personal táctico las tácticas de tortura y técnicas de resistencia y escape, cortes para mutilaciones del cuerpo humano, técnicas de cuchillo, todas, cortes de todos los miembros, nervios, tendones, articulaciones del cuerpo humano, traslado en helicóptero de personal VIP. Todo esto era para ejercer algo que ellos llamaban inteligencia emocional y mental para resistir al dolor. Esto fue en la administración de un presidente municipal, me dice el nombre, lo omito, y continúa, dice, técnicas de conducción y factor sorpresa para una intervención. El curso definitivamente violaba los derechos humanos de los participantes. Solamente leo una parte de la entrevista que tuve con una compañera comandante, quien se retiró ya de las fuerzas policíacas. Esto únicamente para entender la gravedad del intervencionismo sionista en nuestras sociedades. Nuestros ayuntamientos compran servicios, nuestros gobiernos federales compran servicios aparte de adquirir armamento militar. Todo esto nos da una imagen más certera de cuál es la esencia del sionismo. Busca comprar la amistad y el beneplácito de los gobiernos latinoamericanos a través de armamento tal vez un poco barato, más barato que algunos otros, que viene incluido con adiestramiento y que se favorece de generar conflictos internos como el conflicto de drogas, porque así
le da la fundamentación al Estado mexicano, al Estado ecuatoriano, al Estado de El Salvador, para adquirir capacitación, armamento y con ello justificar su supuesta atención a la seguridad pública. Vemos el círculo de cómo ha funcionado la relación con los Estados Unidos y con el Estado sionista de Israel en lo que tiene que ver con cuestión de militarización. En este contexto, me gustaría aprovechar el espacio pues para comentarles también que conscientes de esta realidad que viven nuestros pueblos latinoamericanos, hemos decidido a partir del mes de noviembre convocar para la conformación de una alianza latinoamericana por Palestina contra el apartheid. Hoy es por Palestina, mañana por Ecuador, por Chile, por México, por El Salvador, por Cuba, por Congo, por Guinea-Conakry. La realidad es que hoy Palestina nos convoca y nos unifica y nos permite superar las diferencias y sumar en las coincidencias. Entre más investigamos sobre la historia de nuestras naciones y los acuerdos político, diplomático, militares y comerciales de nuestros gobiernos con Israel, más argumento tenemos para apoyar al pueblo de Palestina. Eso por un lado. Por otro lado, definitivamente es una cuestión innegable que requiere de toda nuestra solidaridad porque estamos ante un genocidio y es tan lamentable, realmente tan lamentable que lo estemos viendo como algo normal. Y eso viene también hacia nuestros pueblos y creo que está sucediendo en Ecuador, está sucediendo en México y en otros pueblos. Se está normalizando la brutalidad, se está normalizando la violencia, se está normalizando el salvajismo, se está normalizando la indiferencia. Hoy Palestina nos invita a no ser indiferentes, a sumar, a organizarnos desde abajo y a la izquierda, como dicen los camaradas zapatistas, desde abajo y a la izquierda. Concluyo con esto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rowan. Creo que en tu presentación y en la de Ernesto han referenciado y dejado claro cuál es el papel y el rol que está jugando Israel en nuestro continente, en la preparación, en la formación, en el adiestramiento, en la asesoría técnica militar no solamente lo mencionaba, no solamente al ejército y a las Fuerzas Armadas, sino también a las entidades, en este caso, de policías, de protección civil. Y bueno, esto es un hecho que indudablemente nos alerta por otros desarrollos que hay en el continente. Yo quiero invitar a quienes nos están acompañando que puedan colocar algunas preguntas si tienen para los panelistas. Tenemos todavía un tiempo disponible para ello. Pueden colocarla en el chat y recordarles a todos y a todos también que este evento está siendo grabado, va a ser posteriormente enviado, así que hemos compartido un link de registro en el chat que si quieren recibir posteriormente este evento vía correo electrónico su grabación, por favor, registrarse en el link. Entonces, pues, vamos a esperar a ver si tenemos algunas preguntas. Yo no sé si Ernesto, quizás que tomó 15 minutos de forma disciplinada, quisiera agregar algo mientras vemos si surgen algunas otras preguntas. Ernesto, ¿tienes algo que agregar que te gustaría complementar? Bueno, quizá un poco mencionar el tema que se decía de la injerencia sionista en el Ecuador es de larga data, ¿no? Aquí en el Ecuador, como la memoria es frágil, mucha gente quizás se olvide que Ranga Sid, por ejemplo, agente de la Mossad, fue quien entrenó a los militares y policías en la época de Febres Cordero, y que las técnicas de tortura, de desaparición, de asesinato selectivo de militantes, de personas de izquierda, de dirigentes sindicales, sociales, fue entrenada por él, ¿no? Que el SIC-10, de ingratísima recordación en el país, donde se torturaron a miles de personas, fue justamente obra de esta injerencia sionista. Y que ahora tanto Noboa como Lazo han tenido asesoría también de sionistas, ¿no? Entonces, que esto que estamos viendo el día de hoy en el Ecuador, estas torturas, estos procesos de descalificación sistemática de defensores de derechos humanos, de militantes,
es parte de la política que se establece en torno a esto, ¿no? Llamar terroristas a todo el mundo, porque sí, porque no, llamar antipatrias a quienes denuncian la violación de derechos humanos, hablar de que todo el mundo que se opone al gobierno es narcotraficante, son políticas implementadas por el sionismo contra el pueblo palestino por décadas, ¿no? Y seguramente los militares y los policías, que ahora parece que piensan que los principales problemas del país son los defensores de derechos humanos, seguramente están siendo entrenados nuevamente en estas tácticas de tortura, de desaparición sistemática, de ejecuciones extrajudiciales, que hoy son contra elementos del lumpen, ¿no? Pero que eso es, para nosotros está totalmente claro que el día de mañana será para luchadores de la naturaleza, defensores de derechos humanos, organizaciones políticas, y que eso ha sido como algo que ya se ha mantenido. Entonces, en el caso ecuatoriano, como menciono, hay una larga data de esta presencia y que al día de hoy los temas de inteligencia, los seguimientos, las amenazas, las intimidaciones que sufren las personas que tienen una tendencia política determinada, que son defensores de derechos humanos, para mí está claro que vienen de la misma línea, ¿no? Por ejemplo, este tema de calumniar, de echar por tierra a los dirigentes sociales, de acusarte de cualquier cosa que se les ocurra a los fiscales, es parte de lo que hacen con los palestinos, ¿no? Es decir, de acusar a todo el mundo de terrorismo, de delincuente, para que se niegue la presencia de presos políticos en estos países, y que en el Ecuador es lo mismo, ¿no? Entonces, el día que, claro, se defiende un preso político, entonces hay una acusación penal sobre ti que hace que incluso las personas de izquierda y de tales, pues se asusten porque creen que, bueno, eres un criminal, ¿no? Entonces creo que estas prácticas están aquí presentes hace mucho tiempo. Quienes somos más viejitos nos acordaremos de Ranga Cid y todo lo que pasó, pero sí a los jóvenes es importante recordarles, ¿no? Porque la memoria es frágil. Y además, como hay esta campaña mediática para romper el tema de los derechos humanos, pues hay que tener a las personas que se acuerden, ¿no? De lo que significó el gobierno de Febres Cordero, las desapariciones, las torturas, lo que era el SIG-10, ¿no? Porque parece que esa memoria se ha perdido. Eso podría agregar. Perfecto, muchas gracias, Ernesto. Bueno, algunos comentarios, saludos solidarios desde Ecuador, Pablo de la Vega, coordinador de la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui. También escribe, bueno, Yuma te envía saludos a la compañera cónsul de la República Bolivariana de Venezuela en Ecuador, compañera Maga. También escribe Steven, solo sabemos que a Ecuador se le viene duro y más porque el terror que ha implementado el Estado de cartón. Bueno, son algunos de los comentarios que nos dejan y nos hacen llegar. Eh, Veo que no hay preguntas. No sé, Rowan, si quisieras también alguna intervención en unos 3, 4 minutos para ir entonces concluyendo este evento y posteriormente vamos a decir algunas cosas como parte de las conclusiones y principales ideas. Rowan, hermano. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Me gustaría agregar que lo que estamos viendo ahora en Ecuador, así como lo mencioné hace unos minutos en mi intervención, parece tener la misma lógica de secuencia de hechos que en su momento lo vivimos en México cuando inició la guerra contra el narcotráfico. ¿A qué me refiero? Primeramente, se hablaba, los medios de comunicación, muchos de ellos coludidos con el antiguo régimen, porque ganaban millonadas en publicidad pagada por el gobierno federal, ¿sí? Fueron creando las versiones de diferentes grupos eh, paramilitares dedicados al narco, coludidos con gobiernos regionales del mismo país, pero que en teoría manejaban acuerdos territoriales. Existían, se hablaba mucho de ellos, pero dado que había acuerdos supuestamente territoriales, no se llevaba a confrontaciones tan violentas como posteriormente. Se inician elecciones hacia el nuevo presidente, se habla de acuerdos hacia un sector o algunos sectores de estos grupos narcotraficantes, donde el mismo gobierno se colude con ciertos grupos para asegurarles la existencia y la eliminación de otros grupos. Tenemos al mismo Genaro García Luna, si ustedes han seguido las noticias, que está siendo perseguido, enjuiciado en los Estados Unidos, era nuestro secretario de Seguridad Nacional. Imagínense, secretario de Seguridad enjuiciado por colusión directa
con el narcotráfico, con ciertos grupos. ¿Y en qué consistía su función? Pues prácticamente asegurarles para unos que el trabajo funcionara y quitarles en el camino a algunos otros contrincantes. ¿Cuál es el gran problema de esto? El gran problema de esto es que los estados, los gobiernos, ¿sí?, han visto en el narcotráfico desde hace ya décadas una gran fuente de riqueza, verdaderamente enorme, ¿sí? Tanto así, miren, que hubo un narcotraficante en México llamado el Mayo Zambada, que en una ocasión se atrevió a decir en una entrevista que si lo dejasen trabajar, él podía pagar la deuda externa. Imagínense, a ese nivel, ¿sí? ¿Qué pasa? Que entonces ya no solamente tienes a un gobierno opresor, tienes ya también una fuerza fáctica que no obedece a ningún estado de derecho, también ejerciendo una presión hacia la sociedad. Por un lado tienes al Estado con su fuerza, su coercibilidad, que ya sabemos, militar, policíaca, ministerial, ¿sí? Pero ahora tienes también, tú como movimiento social, como organización popular, como persona que desea transformar su entorno y su realidad social, tienes también una fuerza fáctica que no obedece a ninguna ley y que está armada, ¿sí? Y que está en ocasiones coludida con el gobierno, quien supuestamente aplica el Estado de Derecho a favor. Entonces tienes dos contrincantes, o en términos más sencillos, dos frentes, ¿sí?, coludidos ante, ante ti, organización social, movimiento social o organización popular. Esto es realmente peligroso, porque si ahora las redes sociales, y esto creo que se debe tomar en cuenta, si ahora las redes sociales nos permiten denunciar de manera automática algún hecho, un compañero desaparece, una compañera desaparece y se mueven las redes sociales, sí, tal vez eso afectaría al gobierno de facto, pero eso no le afecta absolutamente nada a estas fuerzas que no obedecen intereses políticos electorales. A eso quiero decir. Y eso lo vuelve delicado. ¿En qué sentido? En que un compañero o una compañera que cree que la ley lo va a amparar, habría que quitarnos esa venda de ingenuidad. Estamos ante fuerzas fácticas, ¿sí?, en su mayoría apoyadas por gobiernos que no obedecen a intereses proselitistas o electorales. ¿Qué quiere decir? Que los golpes mediáticos no les afectan. Por tanto, creo que sí es importante tener en cuenta esas medidas como organizaciones y movimientos sociales y populares se deben de tomar en cuenta, no para quedarse ocultos en casa, pero sí para considerar que son entes de fuerzas bélicas internas en nuestra sociedad que actúan bajo lógicas distintas. El ejército actúa bajo una lógica muy distinta a la que actúa una narcoguerrilla. A eso quería llegar. Bien, muchísimas gracias, Rowan. Gracias por esa parte de poder significar en términos específicos cómo se está mirando el tema de los desarrollos en América Latina. Yuma, quería comentar algo antes de ir cerrando el evento. Yuma, adelante. Reiterar muchísimas gracias, muy claras las exposiciones de tanto de Ernesto como de Roland. Muchísimas gracias. Como seres humanos, como pueblos, queridos compañeros y compañeras, es unir fuerzas de resistencia con coherencia y a través de la solidaridad. Yo creo que, como bien dijo Rolván, Palestina nos ha unido a pesar de las diferencias a diferentes movimientos sociales, porque la lucha de Palestina es la lucha de los pueblos, de todos los pueblos, porque el mecanismo que están utilizando, ¿verdad?, de genocidio, de esa legalización del genocidio, van a intentarlo en cualquier país del mundo, incluido los países latinoamericanos. Y en el caso de Ecuador, con estas alianzas nefastas, con estos acuerdos firmados desde finales del año pasado por Lazo
y ahora Noboa ratificando la continuidad, primero, de las alianzas con las políticas norteamericanas, ¿verdad? Y con todo ese neoliberalismo que lo que único que ha traído y traerá es un atentatorio a las democracias, a las libertades y sobre todo a los derechos humanos y a la dignidad de los seres humanos, ¿no? Y en el caso, como bien también lo mencionó Ernesto, realmente estas acciones y estos acuerdos es de larga data, ¿no? Y hemos visto lo nefasto que es, ¿no? Entonces, ahora el Ecuador, específicamente en esta situación de estado de emergencia, de estado de guerra, que nos han puesto de carne de cañón, ¿verdad? Para en una guerra que no nos competa y que todo ha sido planificado. El Ecuador está en un sitio geográficamente estratégico, tanto para la distribución de droga, etcétera. Pero a lo que voy, cuando el gobierno norteamericano interviene, ingresa a un país determinado, realmente la cosa se pone bien grave. Se pierde la soberanía, se pierde los derechos como tal. Y sobre todo, estos acuerdos firmados, tanto ¿cómo se llama?, de capacitación de una serie de cosas, como bien lo mencionaba Ernesto, los acuerdos, ¿verdad?, nos involucran en unas guerras que no nos compete, ¿verdad? Y cómplice del genocidio de Israel. Y que esto va a traer secuelas a futuro, ¿no? Secuelas como pueblo ecuatoriano. Y segundo, esta relación con el gobierno norteamericano, donde se le da toda la impunidad a los militares, ¿verdad? En el Ecuador, es gravísimo. Mira, acordémonos, no hay que perder la memoria, cuando estuvo la base de Manta, ¿no? En el informe que se hizo de la verdad fue terrible, ¿no? Violaciones, trata de personas, una serie de cosas, y no es que se erradicó o disminuyó el tráfico de drogas, todo lo contrario, donde ha estado la DEA, donde han estado los gringos, se vuelve mucho más porque son los primeros consumidores que no se han preocupado de su población. Son los traficantes de armas, no les interesa que exista la paz en el mundo, todo lo contrario. Entonces, para concluir, queridos hermanos y hermanas, tener que organizarnos, reorganizarnos, tomar estrategias y sobre todo esta lucha tiene que ser regional, mundial. Por eso es tan importante la Alianza Latinoamericana, de la cual CEPAS, Bayern World también ahora forma parte, ¿verdad? El Comité Unitario Ecuatoriano por Palestina. Hoy tuvimos el plantón en la embajada, realmente fue un, un encuentro importante, lleno de conciencia, de solidaridad, de esa ternura que nos caracteriza a los pueblos latinoamericanos, no porque somos seres de paz. Y no olvidemos que la CELAC en el 2014 se declaró como territorio de paz a América Latina. Así tenemos que mantenerla y exigir a nuestros gobiernos, ¿verdad?, que no podemos seguir siendo cómplices y que estamos en desacuerdo de todos estos acuerdos nefastos para el Ecuador y para la humanidad. Y también seguir insistiendo en la Asamblea Nacional para que de alguna manera se revisen estos acuerdos tan nocivos para nuestro país. En el caso, se nombró estado de decepción, la guerra, etcétera. Hasta ahora no ha habido resultados reales, más que violación a los derechos humanos, ¿no? Se está llenando las cárceles de esos jóvenes, delincuentes, sí, pandilleros, sí, pero que son frutos de esta sociedad putrefacta, descompuestas, que nos han llevado los mismos estados. Aquí no es el culpable el pobre, y en la marginalidad y pobreza que han sumido al pueblo y a los países latinoamericanos donde se ha restaurado el neoliberalismo en su máxima expresión. Entonces, nuestro reto como organizaciones, como seres humanos, es invitarles a seguir uniendo las fuerzas de resistencia, a visualizar la verdad en territorio. Hemos dejado de construir ese tejido social. Nos hemos hecho solo a través de los medios de redes, que es importantísimo porque es otra guerra que se tiene que librar, ¿verdad? Pero que a su vez no hemos perdido y ese proceso del tejido social. Tenemos que llegar a territorio, a los pueblos, para que comprendan qué es lo que está pasando con el caso de Palestina, pero esa relación que existe en estas medidas tomadas por el gobierno y en estas alianzas con Israel, el sionismo de Israel,
y el gobierno norteamericano. Es nefasto. Y una vez ingresado el gobierno, los gringos a cualquier país, es súper difícil sacarlos. Por eso es imperante que con esa convicción de paz, de revolucionarios, de conciencia, ¿verdad?, histórica que merecen estos tiempos, ¿no? Organizarnos y seguir con fuerza y hacer las alianzas y el tejido a nivel también internacional para que se fortalezcan nuestras luchas reales y defender los derechos humanos que corresponden. En las cárceles se ha llenado, están siendo torturados y también hay que hablar de los presos políticos que existen en nuestro país desde el 2019 y en el 2022 que todavía no salen. Es el caso de los compañeros guevaristas, que a veces ni siquiera nos hacemos los locos, sí, son presos políticos y que están siendo torturados, discriminados, una serie de situaciones. Entonces tenemos que hacer la mirada al contexto, dejar las diferencias, porque aquí se trata de defensa de nuestros derechos, de la dignidad y la soberanía de nuestros pueblos y sobre todo del Ecuador y Latinoamérica. Y sobre todo la solidaridad con esos pueblos que tienen la arremetida permanente, pero esos pueblos son los que se están dando también, incluido la resistencia palestina, de dignidad y sobre todo de que van a llegar hasta lo último para alcanzar la libertad. Eso es lo que tenemos que también hacer, porque hay las condiciones objetivas, pero no subjetivas. Hay que crear liderazgos, pero desde las bases, desde el territorio, desde el poder popular y restaurar, conformar estos bloques tan importantes como la ALBA, la CELAC, ¿verdad? Que participen los pueblos, UNASUR, que se ha hecho varios intentos y que se entiende todo este proceso de la restauración y recuperar activamente el UNASUR desde los pueblos también. Ese es el deber que nos corresponde. Muchísimas gracias, un abrazo grande y hasta la victoria siempre. Viva Palestina libre y abajo el gobierno norteamericano y los sionistas de Israel. Vale, muchísimas gracias, Yumak. El compañero Robán me comenta que quería agregar algo antes de finalizar el evento. Robán, adelante, hermano. Gracias, compañero Gabriel. Sí, deseo aprovechar esta gran oportunidad para hacer una atenta invitación a toda persona u organización que desee sumarse al proyecto de la Alianza Latinoamericana por Palestina contra el Apartheid. Tenemos nuestra quinta asamblea, se llevará a cabo de manera virtual el domingo 25 de febrero a las 9 horas de Ciudad de México, que serían las 10 de Ecuador. La verdad es que nos interesa mucho que podamos ir sumando a más personas y organizaciones, dado que, como bien lo comenta Yumak, la solidaridad internacionalista debe organizarse, debe coordinarse para que logremos los objetivos deseados. Es un buen momento para conocernos entre movimientos y organizaciones y la alianza permite eso. Como plataforma continental, la alianza nos acerca. A través de la alianza podemos conocer a más personas, organizaciones, movimientos de toda Latinoamérica, de Europa, de África, de Medio Oriente. Y creo que esto es lo que necesitamos. Primeramente, conocernos, saber que existimos, saber qué estamos haciendo desde cada latitud de nuestra existencia y posteriormente buscar nuestras coincidencias, por lo que la Alianza Latinoamericana por Palestina contra el Apartheid es un espacio para sumar nuestras coincidencias contra el imperialismo, contra el neocolonialismo y contra todo sistema de opresión, hoy representado todo esto contra nuestro hermano pueblo de Palestina. Ahí está ya la imagen, tenemos la quinta asamblea de nuestra Alianza Latinoamericana. A través de ustedes, compañeros, compañeras, organizadores y organizadoras, pues vamos a estarles recordando de este evento. Ojalá más personas y organizaciones deseen sumarse a esta iniciativa continental. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias, Robán, hermano. Y pues nada, con esta invitación a participar en la Asamblea General de la Alianza por Palestina y contra el Apartheid, vamos a despedir entonces ya este webinar. Queremos agradecer a todos los que nos han acompañado
el día de hoy a todas y a todos. Igualmente a los panelistas, Rowan, Ernesto, maravillosas reflexiones. Yuma, igualmente. Esta es la segunda conferencia de este ciclo de eventos que hemos estado promoviendo y que vamos a seguir compartiendo con ustedes. Esperamos invitarlos a las siguientes iniciativas, igualmente que nos puedan acompañar, porque como lo decía Yuma, desde el proceso El 28 de, de febrero. desde el proceso de formación, desde el proceso de conocimiento, desde el proceso de compartir experiencias, de trabajo y acción, pasamos naturalmente al activismo, pasamos a la acción. Es un proceso, es una sinergia en donde vamos caminando y estamos seguros que vamos a seguir sumando en nuestro continente a fortalecer las distintas luchas desde el activismo, desde la no violencia, desde la acción práctica y cotidiana y sobre todo desde la transformación en la búsqueda de un mundo con solidaridad, un mundo con paz y sobre todo un mundo con muchísima justicia social, que básicamente es parte del centro de nuestro accionar. Sin bases militares, sin militarismo, sin la presencia del imperialismo en nuestro continente, con soberanía, con independencia y con la posibilidad de construir un mejor futuro. Queremos agradecerles nuevamente a todos y a todos por acompañarnos el día de hoy. Un gran abrazo para ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, muchísimas gracias, querido y estimado Gabriel. Muchas Muchísimas gracias gracias. por todo el apoyo. Muchas gracias. Chao. Gracias.